Quería darles la bienvenida a este seminario web y un saludo muy especial a mi esforzado alumnado de EALDE. ¿Qué vamos a ver hoy? Como decíamos, los principales tipos de riesgos empresariales y cómo clasificarlos. Mi nombre es Cristina Fernández y soy profesora de cursos de posgrado en EALDE, de finanzas, de cash management, de riesgos y también de liderazgo, y formadora financiera en universidades de emprendimiento en Madrid y Barcelona, en España. Además, estoy certificada como coach ejecutiva y he trabajado pues más de 25, casi 30 años en empresas multinacionales, 15 liderando equipos y 7 como directora financiera. Espero poner toda esta experiencia a su favor. Repasemos qué vamos a ver en esta hora. Vamos a ver distintos tipos de clasificaciones. También veremos los conceptos de clasificación. Y empezaremos con los de según su origen, en internos, externos o según sus características. Y ahí encontraremos riesgos de todo tipo, como los estratégicos, reputacionales, del mercado, operacionales, comerciales o financieros. También veremos otra clasificación que nos puede ayudar, como son los de grupos de pertenencia. Y ahí pueden entrar los del azar, los catastróficos o extraordinarios, los riesgos políticos, los legales y contractuales, los financieros también y comerciales en esta clasificación y los de inversiones y proyectos. Y por último veremos otras clasificaciones como son los de la falta de ética y lavado de activos, etc. Comencemos con el concepto. ¿Qué significa esto de clasificar los riesgos? Pues nos va a servir para agrupar materias comunes, como cualquier clasificación, y organizarnos un poco el trabajo. Además, conocer los distintos riesgos que vamos a ver hoy, pues nos va a ayudar a que sean mucho más sencillos tenerlos en cuenta en el momento de su identificación, porque si ni siquiera hemos oído hablar de ellos, igual tenemos en la cabeza solo una familia concreta y nos olvidamos del mayor abanico que hay. Y para eso es necesario conocer el mayor número de riesgos que puedan surgir, los disponibles o los que conocemos hasta el momento, sus posibilidades, las causas que los originan, las distintas formas en las que tienden a manifestarse. Esos factores se van a utilizar para posteriormente valorar las posibles consecuencias de estos riesgos, la estimación de su coste y su medición, los efectos, su gestión, veremos su tratamiento, etcétera. Todo ello con el objetivo de evitar o de reducir en la medida de lo posible cualquier riesgo, si es que podemos. Y así, si se decide, los asumimos, implantamos las acciones para paliar sus consecuencias o, por el contrario, los transferiremos a otras entidades y estableceremos las coberturas adecuadas para cada caso. Por último, sería conveniente que no se nos olvide medir los resultados obtenidos, tanto si ha ocurrido el daño como si no, o el beneficio, que en algún caso saben que puede ser beneficio, no solo daño. Y así poder extraer conclusiones de cara a las siguientes operaciones o situaciones similares. Comencemos ya, que seguro que tienen muchas ganas, con la clasificación según su origen. En esto pueden existir factores internos o externos que amenacen la estabilidad o la rentabilidad o la financiación, el patrimonio o la evolución del negocio, entre otros. Ven que estamos muy amenazados. Y ahí los podemos dividir ya en una primera clasificación según de dónde procedan, y pueden ser factores internos o bien que vengan de factores externos. Esta clasificación es muy sencilla. ¿Cuáles serán los de origen de factores internos? Pues vamos a encontrarnos aquí los relacionados con factores intrínsecos a la empresa, que vienen desde dentro. Se van a considerar internos o específicos de esta cuando se ha podido tener alguna relación o actuación directa sobre ellos. Vamos a poner ejemplos. La fijación de precios, que depende de nosotros en gran medida, ya veremos la competencia, etcétera, pero la nuestra es la decisión de poner ese precio al producto o al servicio. Los relacionados con el producto, con su calidad, con qué cantidad producimos, los derivados de los distintos procesos, como el de producción, de logística, el propio proceso comercial y los que se les puedan ocurrir dentro de la empresa. O con los riesgos de gestión, como la gestión financiera,
de control de gestión, la de IT, de tecnologías de la información, etcétera. Además, también pueden ser los riesgos laborales, que estén relacionados pues, con la salud, con la higiene, con la seguridad en el trabajo, que intentan minimizar las posibles enfermedades profesionales y accidentes laborales. Sobre esto hemos estado debatiendo bastante y sobre los siguientes también. También los riesgos medioambientales que surgen cuando nosotros podemos ocasionar daño al medio ambiente. Están relacionados con productos, pues cuando almacenamos o se vierte algo, con la gestión del negocio, los residuos, los vertidos que he comentado, emisiones, etc. Y los derivados de las distintas decisiones que tomemos al realizar un proyecto o una inversión. O pueden ser también en factores internos otras acciones llevadas a cabo por la empresa. O igual que no hemos tomado una decisión o una acción cuando teníamos que tomarla. Y eso serían factores internos. Veamos ahora los factores externos. Serían los riesgos que no tienen nada que ver con la entidad y que no hemos podido tener ninguna influencia sobre los mismos, como por ejemplo, o por lo menos clara, como por ejemplo los derivados de las distintas administraciones y gobiernos, porque cambien cualquier medida, los producidos por la propia economía, aunque influenciamos pues débilmente, al menos que seamos una gran compañía petrolífera o energética o alguna de estas y tengamos monopolios, podremos influenciar a lo mejor un poco más. Si no, nos vendrá más bien al revés, ¿no? Los asociados de la volatilidad de los mercados, sobre todo los financieros, las divisas, etcétera, ya veremos algunos ejemplos. Los que surjan como consecuencia de los cambios normativos vigentes, de repente nos cambian la ley o la regulación, hemos estado también debatiendo sobre esto, y podemos tener un riesgo. O los de la actuación de la competencia. Antes decíamos con la fijación de precios, lo que depende de mí será interno y si es la competencia o que ha sacado un nuevo producto o que ha tirado los precios, pues será un riesgo para mí de origen externo. También, y esta familia es muy considerable, tenemos de factor externo los riesgos tecnológicos que pueden aparecer en los sistemas informáticos. Puede ser cuando se vean afectados por factores como virus, fraudes, intrusiones, las caídas en los sistemas, que quien no conoce alguna, y que puedan ocasionar una paralización del servicio o un daño en la información que tenemos. O puede surgir también al producirse cambios tecnológicos muy rápidos y muy importantes que la empresa no puede seguir o haya que pagar un alto precio y cause una pérdida competitiva, económica o comercial para el negocio. Yo conozco también casos de ERPs al instalarlos y de repente parar la empresa porque no se habían hecho bien esas instalaciones de esos nuevos procesos informáticos. Y ha habido cosas bastante importantes en esto. También puede ser otros riesgos originados por terceros, por el azar o por la naturaleza, pero lo importante es saber que nos vienen de fuera. Así también, unos y otros sabemos cómo controlarlos, por dónde nos vienen, qué podemos hacer, o para mitigarlos o para evitarlos. Por eso esta clasificación es interesante y muy sencilla. Vamos a ver otra gran familia, según sus características. Veamos los estratégicos, reputacionales, de mercado, operacionales, comerciales y financieros. Y les iré poniendo ejemplos que vendrán marcados en azul para que les sea más sencillo asociarlos. Empecemos con los riesgos estratégicos. Estos recogen los posibles impactos negativos, o en algún caso positivos, si se nos van, por ejemplo, de mar, incluso nos podría traer un efecto positivo, nos podría traer acarreado otro efecto negativo porque no lleguemos o no lo hubiéramos estimado. Pero volviendo a los riesgos estratégicos, pues pueden ser derivados de decisiones incorrectas de los negocios o que las hemos aplicado mal o una falta de respuesta a los cambios, ¿no? Que no nos adaptemos al mercado, a cambios tecnológicos, como hemos comentado antes, o a los del entorno, y pueden amenazar la posición de la entidad frente a la competencia o invalidar una decisión estratégica. Esta es la clave, además de afectar al desempeño. Esa es la clave, que no nos deje cumplir la estrategia y esa es la manera que tenemos de diferenciarlo de otros riesgos, que si no se podrían confundir y es una duda frecuente. Pueden surgir un riesgo interno de otro tipo, por ejemplo, que venga de un financiero, de un comercial,
pero que escale tanto, o sea, que su importancia sea tan alta que llegue a ser una amenaza para la implantación de una estrategia o de la consecución de una meta importante para la entidad. O de uno externo, por ejemplo, de la competencia, las leyes, de la economía, los tecnológicos, los legales que hemos visto. Y a veces por eso son tan difíciles de identificar. Pues puede que no hayan ocurrido antes o que se originen fuera de la industria o que sean muy específicos de nuestra entidad o que vengan de otro que escale y no los hemos identificado como que son tan importantes como para que afecten nuestra estrategia. Espero que así se entienda. Los riesgos reputacionales están relacionados, como dice la palabra, que además creo que reputacional no nos lo ha permitido todavía la DRAE, pero bueno, están relacionados con la reputación de la empresa o con los cambios en la percepción que tienen los terceros sobre nosotros o nuestra marca, o hemos dado una mala imagen, o por publicidad negativa o desprestigio. Esto está todo relacionado con la reputación, como pueden imaginarse. Este riesgo puede estar relacionado con temas comerciales, medioambientales, que hayamos metido la pata socialmente o de manera ética o económica, y seguro que piensan en algunas marcas que hace poco han metido la pata o no tampoco en algunas de estas cosas. Podrían estar o no fundamentados, pero causar un daño igualmente. Y hay muchos agentes que tienen interés y opinión sobre nuestra empresa y por tanto pueden opinar y por tanto nos pueden hacer ese daño. Por ejemplo, de manera directa, pues los accionistas, los clientes que tanto opinan ahora y se ha amplificado con las redes sociales, los trabajadores, nuestros proveedores, con una relación más lejana, pues los medios de comunicación, las autoridades o el entorno. Además pueden afectar causando pérdidas de clientes, una disminución de ventas y de beneficios a corto y a largo plazo, pueden generar un impacto en las posibilidades de financiación, o sea que luego vayamos a un banco a pedir financiación y no nos la concedan, o en nuestras expectativas futuras de negocio. Y además puede que alguna vez nos metiesen en algún proceso legal, fiscal o algo en el que estuviéramos envueltos por haber incumplido alguna normativa. Veamos ya los riesgos de mercado. Vamos a ver de distintos tipos y aquí empiezo a ponerles más ejemplos más concretos. Los riesgos de mercado, los externos, pueden ser riesgos de precio o de valor de un activo de una empresa y se originan cuando estos se puedan ver afectados como consecuencia de los cambios negativos en el mercado, que puedan deteriorarlo, por ejemplo. Que se nos deteriore el patrimonio de la entidad, que pueda disminuir y afectar la valoración de la empresa o a nuestra situación financiera o a la imagen que tenemos externa en el mercado. Van a incluir también, y así concretamos y bajamos un poco más de la definición general, pues los riesgos de mercado que afectan a las carteras de valores, por ejemplo, las acciones que hemos comprado, o los riesgos de precio. Estos riesgos pueden ser por posibles cambios en los precios de los factores, de las materias primas, de los productos, por ejemplo, que aumente los salarios o el precio de la mano de obra. Esto a veces pasa en países emergentes que se trasladan ahí las industrias, mano de obra barata, pero empieza a ir bien la economía y reclaman pues su pastel y empieza a subir la mano de obra o que empiecen a subir las materias primas o la energía con el petróleo. Y esto puede ser un riesgo de precio por mercado. Por otro lado, también puede ser los precios de una empresa que puede establecer, se pueden ver afectados a causa, a la baja, por ejemplo, pues esa presión de la competencia, ese externo que hemos visto antes, u otros factores. Vamos a ver ahora, como ya sabemos la diferencia entre externos y externos, o la sabíamos de antes, pues los clasificamos así también los de mercado. ¿Cuáles de mercado podrían ser factores internos? Pues pueden aparecer pérdidas derivadas de decisiones internas nuestras sobre qué producir y qué vender y podemos afectar, ¿no?, al mercado. ¿Qué cantidad, qué gama o dejamos de vender algún producto? ¿A qué precio vamos a producir o a vender? Bueno, ¿a qué precio producir? Depende pues los ingredientes o las recetas, si es una esta industrial. Y vender sí que podemos tener impacto más directo. En producir también según la receta o según el ahorro de costes y la competitividad que tengamos. Luego, a qué sectores o a qué mercados dirigirnos y con eso podemos impactar. Qué sistema logístico utilizar. Si veníamos usando tierra y nos cambiamos todo a tren o a mar, pues impactamos. Y posiblemente en los precios de esos factores o en la disponibilidad de esos medios de transporte, etcétera.
Veamos ahora los riesgos operacionales. Estos pueden originarse en cualquiera de los procesos de la empresa, en la tecnología, en los recursos humanos, en los sistemas, en las infraestructuras o por acontecimientos externos. Pero su característica es que exista la posibilidad de incurrir en pérdidas o fallos o deficiencias operativas, por lo que no se ha alcanzado, por ejemplo, los niveles de producción o de calidad. O no llegamos en unidades o la calidad se ha visto deteriorada y sería un riesgo operacional. O porque el producto no se haya comercializado o distribuido de manera eficiente. Casi podríamos hacer una webinar solo sobre los riesgos operacionales y de hecho en EALDE, si quieren luego me preguntan, tenemos webinars solamente y clases solamente dedicados a estos riesgos. Tenemos también los riesgos comerciales que se generan de los contratos firmados con terceros. Vamos a distinguir entre riesgo de liquidez o riesgo de crédito. Algunos autores enmarcan estos riesgos en financieros, pero así los separamos y dejamos los financieros puros, que ahora veremos, en otra familia, pero esto según nos convenga. Entonces, tendremos el riesgo de liquidez o riesgo de crédito según sean las obligaciones de terceros con nosotros o de nosotros para con nuestros proveedores y otros acreedores que tengamos que pagarlos. Entonces, veamos primero el de liquidez. El riesgo de liquidez, enmarcado en estos riesgos comerciales, es la posibilidad de no poder hacer frente a los compromisos de pago a corto plazo. Por ello también pues, lo conocemos como riesgo de pago o riesgo de financiación y puede ocasionarnos en la empresa que pues pérdidas por supuesto y que además no tengamos financiación si no estamos pagando debidamente o que nuestros proveedores se cansen y ya no nos quieran suministrar, con lo cual sería una pelota y una cadena. Tenemos el riesgo de crédito, que es justo en la posición contraria, que se puede contraer al realizar operaciones que no se cobran al contado, sino a crédito. O sea, cuando vendemos a 30, 60 días, tenemos un riesgo de crédito. Ya les digo, hay algunos autores que a este le llaman liquidez y al otro de crédito. Lo importante es que sepamos cuál es y cómo lo clasificamos en nuestra empresa y dónde lo ponemos y cómo lo identificamos. Entonces, hay riesgo de crédito o de cobro cuando existe la posibilidad de que nuestros clientes u otros deudores, que no sean comerciales, de nuestra empresa pues no cumplan con sus obligaciones contractuales de pago o no lo hagan de la manera que hemos acordado porque no nos pagan todo. Entonces sería un incumplimiento de importe o de plazo, porque se retrasan y nos lo pagan más adelante o nos pagan una parte y luego otra, pues esto es un riesgo de crédito. Por ello, los beneficios, por ejemplo, cuando dotamos una provisión de insolvencia, si vienen de la parte contable y financiera, o cuando definitivamente sabemos que no vamos a poder cobrar, pues nos va a impactar los beneficios. Y también el valor de nuestros activos que se puede ver afectados. Espero que se haya entendido también, si no luego en el apartado de dudas me comenta. Por fin nos encontramos con los riesgos financieros y estos pueden originarse, bueno, o puramente dichos, pueden originarse por desequilibrios en el balance de nuestra empresa, en nuestra tesorería, los flujos de caja, en nuestros cobros y pagos, o por la evolución no esperada de los mercados financieros. Y aquí ahondaremos. Dentro de estos riesgos van a estar los riesgos de tipo de cambio y los de tipo de interés que ahora veremos en detalle. Las fluctuaciones o la volatilidad que afectan en un momento dado puede jugar a favor o en contra. Cuando sea en contra, habrá posibilidad de pérdida para la entidad. Y por supuesto, el riesgo va a ser mucho más elevado cuanto mayor sea el importe o el montante y a más largo plazo sea y más largos sean los plazos establecidos. Veamos en detalle el de tipo de cambio. Va a aparecer en los mercados debido a las fluctuaciones en la cotización de las distintas divisas y más ahora que estamos en un mercado global y cada vez abrimos más fronteras y vendemos más por e-commerce o en mercados internacionales. Así, ya sea debido a la oferta y la demanda de los mercados internacionales de divisas, la apreciación o la depreciación, o por decisiones de los gobiernos, como la evaluación o la devaluación de una moneda. Sobre todo aparecen cuando trabajamos en una moneda distinta a la nuestra. Por ejemplo, nosotros trabajamos en euros, pues si nos ponemos a vender y fijamos el precio en pesos mexicanos, que había varias personas, o en escudos o en yuanes, pues puede que a la hora del cobro, tanto si es al contado en ese momento, porque habíamos planeado la operación antes,
o al vencimiento haya cambiado la moneda y ahí tengamos un riesgo de tipo de cambio. Puede aparecer también en las distintas operaciones realizadas como las exportaciones, las importaciones, en los préstamos y las inversiones si están mencionadas en otra divisa, ya sean las inversiones en activos materiales, financieros o incluyendo operaciones entre una matriz y sus filiales. Por ejemplo, si Argentina tiene una matriz en Colombia o en Europa y cambia la fluctuación, pues imagínense, ¿no? Un 20%, pues todos los activos de esa empresa se podrían haber devaluado o apreciado. Luego tenemos el riesgo de tipos de interés y se deriva de los cambios en los mercados financieros y los que afectan negativamente nuestras obligaciones o préstamos de la empresa. Y lo mismo, los vamos a medir según el importe, no es lo mismo un préstamo pequeño, aunque ese tipo de interés cambie mucho, o la duración, que tenemos un préstamo a corto plazo a menos de un año o tenemos uno a 5 años. Entonces, imagínense lo que nos puede impactar. Y también puede jugar a favor o en contra, según sea nuestra posición. O sea, puede ser que nosotros seamos el banco que presta o puede ser que seamos la empresa que ha pedido prestado. Y también va a depender mucho si vamos a contratar unos tipos de cambio fijos o variables, porque en el fijo no tendremos ese riesgo. Pero en cambio el variable o los mixtos, pues ahí lo tenemos desde luego. Y puede producirse tanto en préstamos, encareciendo o abaratando su coste, si es a nuestro favor, o en los bonos, en los que no solamente nos afectará el coste, sino también pues, la valoración que tenemos en el mercado, si los tenemos ya en nuestra cartera, los tenemos ya contabilizados y nos comparamos con el resto del mercado. Veamos un ejemplo. Una subida de tipos de interés va a influir negativamente para conseguir financiación, ya que ese coste ha ascendido, entonces pedir un préstamo saldrá más caro. Y además, la entidad, si ya tenía contratado un préstamo a tipo de interés variable, pues los gastos también se van a elevar, porque aunque ya lo tuviera, pues me lo van a recalcular y subir. ¿Se entiende, verdad? Después de todas estas clasificaciones, les quiero proponer otra de otro tipo. Y no se preocupen porque yo entiendo que son muchos conceptos, muchos tipos de riesgo, pero van a tener esta presentación en YouTube en breve y además así, si les apetece, podrán dar el like y suscribirse, como dicen los youtubers. Entremos entonces ya a ver otras clasificaciones por grupos de pertenencia que le hemos llamado. Aquí nos vamos a encontrar los de azar, catastróficos, extraordinarios, políticos, legales y contractuales. En esta gran clasificación se vuelven a meter los financieros y comerciales, pero entraremos también en el de inversiones y proyectos. Empecemos con los riesgos de azar. También los catastróficos y extraordinarios. Pueden aparecer en situaciones muy difíciles de prevenir, que podrían suponer una pérdida para la entidad. Los agentes causantes son, fundamentalmente en este tipo de riesgos tan extraordinarios, la naturaleza, a través de efectos climáticos muy severos y adversos, como terremotos, que hace poco en clase hemos estado hablando de este tipo de riesgos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, pues todas estas desgracias, que cada vez mejoramos más en la prevención, pero siguen ocurriendo, obviamente, porque son de la naturaleza. O puede ser también por agentes causantes que sean las propias personas, a través de acciones violentas, como pueden ser motines, tumultos populares, hechos vandálicos o incluso hasta la desgracia de los terroristas. Y, y son difíciles muchas veces de prever también con este tipo de riesgos, tanto de naturaleza como de las personas por acciones violentas. Lo que suele ocurrir además es que no lo suelen cubrir muchos seguros. Por eso tenemos que tener también especial atención. Pueden afectar a la empresa en sí o a nuestros deudores y entonces les impide cumplir los pagos que tenían con nosotros. Y como les decía, solamente algunos consorcios de seguros a nivel local o gubernamental o unas agencias muy especializadas en el apoyo a la exportación suelen asegurar este tipo de riesgos. Hay algunas que como quieren que exportemos, pues se especializan en países conflictivos o en conflicto o con posibles efectos climáticos adversos
y entonces los cubrirían, pero es muy raro. Luego, si quieren, comentamos en el área de preguntas. Tenemos otro muy interesantes, que son los riesgos políticos. Y están originados por las decisiones de un Estado que pueda llegar a afectar a nuestras operaciones, porque directamente operemos con él y sea, por ejemplo, un cliente, un proveedor menos, pero un cliente es fácil, o el país, que de repente cambien la legislación o algo. Y aquí vamos a encontrarnos de dos tipos, el riesgo de transferencia y el riesgo soberano. La posibilidad de riesgo es más elevada en los países que están en vías de desarrollo y cuanto mayor, como siempre, cuanto mayor sea el importe y el plazo de las operaciones, más riesgo. Además, cuando el gobierno o una entidad pública o una empresa relacionada y la empresa son residentes en el mismo país, pues imagínense, como tenemos gente de Uruguay, pues que nosotros le estamos vendiendo a una entidad pública en Uruguay. Entonces, los dos somos del mismo país. Aún es más difícil que lo incluyan las pólizas de seguro en las coberturas o que les podamos demandar de alguna manera. Así que también conviene tenerlos en cuenta. Aquí les quiero hacer una llamada de atención con el riesgo país, porque a veces se confunde el riesgo país, y me lo he encontrado muchas veces, con estos riesgos políticos. El riesgo país, y sale mucho en los medios, en la prensa especializada, es la sobretasa que paga un país por la colocación de sus bonos en relación con otro Estado. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea tenemos la base Alemania. Y estos índices, o sea, que hacer una referencia con respecto al bono alemán. Esos índices se calculan pues con distintos parámetros, no solamente económicos, también entran financieros, sociales, políticos, y además son realizados normalmente por distintas entidades, pero externas, independientes, que hacen sus propios análisis y sus criterios, como pueden ser Standard Poor's, que conocerán, Moody a nivel internacional, o también puede ser que bancos importantes en nuestros distintos países, Latinoamérica o en España o en Europa, pues hagan esos estudios, o universidades o aseguradoras, ¿no? Como había personas también de España, pues aquí seguro que les suena CESCE o COFACE y hagan sus propios, pues no sé, sus propios índices. Pero no lo tenemos que confundir con el riesgo de transferencia y el soberano. Vamos a entrar al detalle en ellos para que sepan distinguirlos y diferenciarlos. Y les pondré algunos ejemplos. El riesgo de transferencia de capitales es el riesgo de convertibilidad de la moneda y se va a manifestar cuando los clientes o los deudores residentes en un país diferente al de la empresa no pueden convertir su moneda local a divisas y por tanto no pueden efectuar pagos, aunque quisieran y aunque tengan la liquidez suficiente. Cuando el gobierno del deudor o su banco central emiten restricciones o controles cambiarios, que conocemos algunos también de hace unos años, y lo hacen para proteger sus reservas, por ejemplo, que por presiones económicas o políticas o que tengan problema de conversión de su divisa y quieran limitarlo, o para evitar pagos al exterior o restringir el acceso a entidades que no son soberanas, que no son de ese país, o que no adquieran inversiones o activos financieros de no residentes, ¿no? Y seguro que recordamos algunos casos. Este sería el típico riesgo de transferencia y afecta a las obligaciones de pago por la venta de productos o servicios de empresas extranjeras, por las inversiones, por los dividendos en el momento que queremos recuperar a la casa matriz parte de pues esa inversión vía dividendo y no nos dejan llevarlo de nuevo a nuestro país, pues este es un riesgo de transferencia. Y el otro, el riesgo soberano, lo podemos distinguir muy bien porque es cuando además el deudor de la empresa es el Estado o una entidad pública, el ejemplo que hemos puesto antes, y se manifiesta en el momento en el que no se cumplen los pagos o los plazos establecidos y resulta muy, muy difícil o imposible ejercer medidas legales para recuperarlos, porque a ver cómo vamos a demandar a nuestro propio gobierno o al gobierno muchas veces de otro país potente, se puede, pero es muy dificultoso. Y eso sería un riesgo soberano. Las operaciones expuestas son, por ejemplo, pues las ventas de productos, los concursos o licitaciones públicas, que también ha habido, las emisiones de deuda pública, letras, pagarés y bonos,
Cuando se puedan producir expropiaciones de inversiones extranjeras aludiendo a motivos de interés nacional o cultural o social, o cualquier motivo que se les ocurra, y que en el fondo es pues para proteger esos intereses económicos de ese país en cuestión. ¿Sí? Espero que se entienda el riesgo soberano. Ya han visto que hay diferentes eso del riesgo país, que son esas valoraciones de esas entidades independientes. Y ahora que lo sabemos, pues llamemos riesgo político al de transparencia y al soberano. Más o menos llegando al ecuador de nuestra clase, nos encontramos con los riesgos legales y contractuales. Va a ser cuando se opere en el mercado y podamos incurrir en riesgos legales que conlleven pérdidas porque no cumplamos las leyes o las normativas vigentes, ya nos vale, o los contratos, o sea, no lo hagamos nosotros, que bastantes riesgos estamos viendo que hay para encima añadir más. Y entonces nos puedan demandar o estemos inmersas en otras actuaciones jurídicas y en la obligación de pagar sanciones o indemnizaciones, bien por no cumplir la normativa fiscal relacionada con impuestos o la medioambiental, sanitaria, la laboral o cualquier otra reglamentación vigente que tendríamos que haber cumplido o hemos malinterpretado. Puede surgir riesgos legales muy dispares, como por ejemplo, cuando en una transacción determinada la contraparte no tiene la autoridad legal suficiente para realizarla y en cambio ha firmado ese contrato, perdón, y puede derivarse del incumplimiento de las condiciones del plazo, de la forma, de la cantidad, de la calidad o de que no se cumplen los pagos. Y recaería sobre el deudor o el acreedor, según sea quien ha incumplido el contrato. Estos también podríamos hacer una subclasificación dependiendo del momento en que aparezcan. Y pueden aparecer o antes de entregar el bien o de realizar ese servicio, y entonces se puede interrumpir el contrato y también sería pues, un riesgo contractual, o durante la entrega, el que lo hayamos puesto, por ejemplo, en la aduana y no lleguen a por él y no lo retiren, o que haya pérdidas y se nos rompa, o haya retrasos, o que cuando ya lo hemos entregado pues que nos lo rechacen o que la mercancía haya llegado defectuosa y cuando lo ven nos lo reclaman después de haberlo entregado, etcétera. ¿Se entiende bien, verdad? En esta gran familia también podríamos meter los riesgos financieros, que les recuerdo que eran los de cambio y de tipo de interés, el de cambio por las divisas y el de tipo de interés por el coste de los préstamos, o los comerciales de crédito y liquidez según sea el cobro pago que nosotros no podamos pagar o que no podamos cobrar el de crédito. Por eso no los vamos a volver a ver. En cambio, vamos a entrar de manera más detallada en unos riesgos que son muy interesantes, como son los de inversiones y proyectos. Estos pueden aparecer a la hora de llevar a cabo una inversión o ejecutar un proyecto, y más si el capital invertido y el tiempo de realización son elevados. Pues imagínense construir una fábrica o una implantación de RPs, como lo que hemos contado, o más cuanto más sea construir barcos. Puede condicionar la realización de las mismas y puede hacer perder valor, por ejemplo, con una desviación de los cálculos que teníamos estimados para la inversión del proyecto en dinero y que nos aumenten los costes, que nos den problemas a la hora de obtener financiación para cubrirlos o que no tengamos las ventas esperadas o la rentabilidad prevista, porque a veces cuando nos presentan en finanzas las inversiones, pues puede ser el wishful thinking famoso y todo es muy bonito y van a generar un montón de ventas, pero luego que lleguen y no sean, entonces no tengamos el retorno de la inversión esperado o no tengamos, al no ser las ventas tan altas, no tengamos ese payback, ese retorno en el plazo que pensábamos que íbamos a recuperar el dinero. O puede haber retrasos en las fechas previstas por encontrar muchas dificultades en la ejecución, por una incorrecta asignación de recursos, que muchas veces nos quedamos cortos por presupuesto o por mala planificación y no hemos puesto el suficiente personal o no hemos puesto suficientes recursos económicos. Esto también lo hemos estado debatiendo. También para el tratamiento y mitigación, etcétera. Otros ejemplos en inversiones y proyectos pueden ser, para que vean el gran abanico que tenemos incluso en cada familia, las deficiencias operativas o que luego cuando lo saquemos la calidad sea muy deficiente o hayamos tenido una mala gestión. Por ejemplo, pues que no hayamos comunicado bien o no hayamos tenido el liderazgo en este proyecto
necesario. O haya riesgos en la implantación. Bueno, y sobre el liderazgo, al final de la webinar les voy a dejar muchísima bibliografía, otros links a otras webinars que he impartido yo u otros compañeros y que les puedan interesar. Y de liderazgo les he dejado algunos también, porque con liderazgo muchas veces podremos evitar algunos de estos riesgos o identificarlos correctamente, etcétera. Ya lo veremos. También puede haber riesgos tecnológicos en estos proyectos, como sean los problemas con los equipos que hemos utilizado o dificultades en el uso de los nuevos programas o las aplicaciones, como el ejemplo que les puse, o riesgos cuando los intentamos integrar con el resto de la empresa o los hemos comprado por partes y al juntarlos pues puedan no ir correctamente, u otros riesgos como los del azar o extraordinarios que nos estén afectando a estas inversiones, o los legales o los de cambio de normativa. Estamos en medio de una inversión de varios años y por en medio cambia la normativa, no sé, acústica en los pisos o medioambiental y nos afecte muchísimo. Pues cambio también las necesidades en el mercado que afecten al producto final objeto del proyecto, o medioambiental o laboral, o riesgos sobre los activos que estamos construyendo, por ejemplo. Veamos ya otras clasificaciones. Es la última parte para que nos dé tiempo también a compartirles esa webgrafía, este material para ampliar o que me puedan hacer las preguntas porque me han pedido que como a -10 más o menos lo dejemos porque tenemos otras webinars. Por eso quiero que nos dé tiempo a preguntas. Veamos esta última clasificación. Va a ser otra clase de riesgos dentro de la empresa que no son los inherentes o propios de actividad, sino que son riesgos incorporados, ¿vale? Y así ya les dejo estos dos conceptos también, los inherentes o propios de actividad y los incorporados, pues son los que están originados, por ejemplo, por actos indebidos, derivados de la irresponsabilidad, que también conoceremos algunos, o de comportamientos poco éticos que, por desgracia, también, seguro. Como, por ejemplo, los genéricos de la o los comportamientos censurables, como son pues el fraude, el uso de información privilegiada, el de extorsión o soborno, el de la realización de actividades irregulares, el blanqueo de capitales, que está dentro de eso de lavado de activos, desvío de activos o de fondos, actuación contra los valores de la empresa, prácticas contra la libre competencia, que esto también ha habido multas millonarias en Europa con los tribunales de libre competencia para algunas petroleras, para algunas empresas de construcción, pero de millones de euros. Y después, pues nos ponían a todos los empleados a estudiar mucho más sobre la libre competencia para que no se volviera a producir eh, muchos de estos comportamientos, ¿no? Estos podrían englobarse en uno o varios epígrafes de los que hemos expuesto anteriormente, que pueden aparecer en distintos niveles jerárquicos también, porque pues eso, podemos los empleados estar estudiando sobre libre competencia, pero que aparezcan los directivos o los administradores o en el resto de personal. Y pueden paliarse, porque estas son unas preguntas frecuentes, pues lo he incluido, pues ¿cómo podemos minimizarlo? Con auditorías frecuentes, con una monitorización adecuada, con controles, con códigos de conducta, con prevención, con sensibilización, con políticas de personal que promuevan la honradez y los controles apropiados, entre otros. Podríamos también hacer, y de hecho hay, solo una webinar sobre este tipo de riesgos. Antes de que terminemos con las conclusiones y la bibliografía, no quería perderme, por si algunos de ustedes no los conocen y si los conocen que los comentamos, pues la percepción de riesgos globales anual de los Global Risk Perception Survey, que conocemos como GRPS, y todos los años los actualizan. Y esto viene muy bien porque les preguntan a profesionales de distintos entornos de aseguradoras, especialistas en riesgos, industriales, nos preguntan a distintos países, no sé si han participado pues más de 700 profesionales y hay años que muchísimos más. Y entonces es un poco pues ese pulso que tenemos y entonces sacan una encuesta anual. Ya les dejaré ahora los links también. Y este foro mundial, económico mundial, publica junto a más estos riesgos
Y conviene porque además nos ayuda, si nosotros no hemos identificado algunos riesgos, nos ayuda a estar al tanto de los distintos riesgos emergentes. Y esta es una de las preguntas que sale también en nuestras clases. Vamos a ver entonces estos riesgos emergentes que se han identificado para el 2021, pero en cuanto empiece el 2022 tendremos unos nuevos. Se habrán consolidado algunos de estos, desaparecido o aparecerán otros nuevos emergentes. Por supuesto, han destacado que el COVID-19, el dichoso COVID, y espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, ya de paso, pues está, por supuesto, agravando los distintos riesgos emergentes. Por ejemplo, destacan en este informe la brecha digital que se ha puesto de manifiesto aún mucho más con el COVID. En el acceso, en la utilización, en una regulación inadecuada en las redes sociales, en algoritmos sesgados, ¿no? Y más con todo lo que hemos tenido que depender de lo digital, ¿no? Y lo que lo ha acelerado. Pues ahora hay este riesgo. O vemos en Latinoamérica es súper interesante, ¿no? Viendo, por ejemplo, Brasil, el uso que hace digital. Tengo una webinar que también les compartiré sobre el trabajo presencial y el teletrabajo. Tengo dos. Y aquí hablamos de cómo está México, que tiene también un alto índice de teletrabajo, Argentina, si recuerdo bien, sí. Colombia, que tiene una regulación muy avanzada y seguro que ha ido afectando, pero se ve muy bien por los mapas que igual la concentración digital está en las ciudades y no en otras más pequeñas o en las zonas rurales y pues esto se ha puesto más de manifiesto con el COVID. O también otro riesgo emergente ha sido esta generación de la pandemia, los pobres jóvenes que aún están mucho más afectados tras el COVID porque hayan perdido en educación o no han podido participar también por la brecha digital, por la brecha generacional, de que la hayan sufrido o no. Todo lo mental y psicológico que nos ha supuesto a todos, ¿no? Y pues nos tenemos que cuidar y nosotros también, mentalmente y a nuestros jóvenes y niños también, porque todavía hemos visto el impacto, pero no hemos visto todas sus consecuencias. Entonces, tengamos cuidado con este riesgo emergente, aunque sean más globales, pero también en alguno, por ejemplo, veremos los siguientes, que puedan llegar a afectar a nuestras empresas o a estos jóvenes en un futuro, cuando lleguen a trabajar o a ser nuestros clientes. Pero igual nosotros no estábamos identificando riesgos y al leer estos global risk, pues decimos, ostras, ya, voy a incorporar el de, pues no sé, el poder, las tensiones geopolíticas y geoeconómicas que se están incrementando en las potencias del mundo, ¿no? Hay más competencia y más rivalidad, por ejemplo, pues no suena el caso de China a Estados Unidos y eso me puede afectar a mí, ostras, si yo estoy importando de Estados Unidos o de China y me podría afectar, o este componente que se hace en China pasa a Estados Unidos, o nos está afectando ahora por la construcción de la oferta, ¿no? Nos están faltando piezas, por ejemplo, para fabricar coches y otras cosas. Pues esto ya nos viene avisando. O la presión sobre la industria, por mayor peso del sector tecnológico, nuevas peticiones que tienen las consumidoras, por los valores, las de los empleados y la sociedad, ¿no? Que cada vez los consumidores por las redes sociales, por nuestro poder de consumo, tenemos más peso y esto podría afectar a las industrias, ¿no? Tiene esa presión sobre ellas. Espero los estén encontrando interesantes. Y más frente a la necesidad que tenemos todos de dar una respuesta colectiva, y aquí sí que ha habido muchísimos casos de solidaridad y eso nos ha ablandado el corazón y ha habido ejemplos preciosos dentro de toda la desgracia, gracias a Dios, de cara a la cooperación nacional y mundial, pues para que nos podamos recuperar todos prontamente a nivel económico, de salud, etcétera. Seguían en los global risks las preocupaciones económicas, bueno, los riesgos globales para no hacer anglicismos, las preocupaciones económicas y los riesgos macroeconómicos que seguían teniendo bastante importancia, como pueden imaginar, y más ahora, después de este tsunami, ¿no? O las deficiencias que estamos teniendo en la respuesta climática o respuestas muy débiles y el aumento de la presión popular porque queremos todos o muchísima gente cuidar más el planeta y estamos exigiendo también pues, productos más eco-friendly, de verdad, biológicos, etcétera. Y cómo arreglar lo que ya nos hemos cargado o lo que ya hemos estropeado, ¿no? Y otros riesgos medioambientales. Y también el gran daño que estamos haciendo a la diversidad, ya sea directa o indirectamente. Pues esto también aparece en esta encuesta. El déficit de gobernanza tecnológica y el fraude de datos, los riesgos que ya hemos visto anteriormente, esos ataques cibernéticos que volvieron a ser relevantes estos años,
y otras vulnerabilidades tecnológicas, porque también con los alumnos de finanzas y de tesorería, pues hablamos, claro, necesitamos mayor confianza en nuestros clientes, en el sector bancario y cada vez más globalizado, mayor seguridad que les tengamos que dar, ¿no? No solamente en el sector bancario, sino en todos y todos los e-commerce y todos, ¿verdad? Y más en un mundo más global que nos pueden venir los ataques desde cualquier sitio. También los sistemas de salud y los ambientales, pues por brotes de patógenos que nos van a contar, por eso les he puesto aquí el COVID y la mascarilla, que dicho eso sea, que supongan amenazas biológicas, ya sean deliberadamente o accidentalmente. Pues sabemos todos el COVID, que encima venía, y eso lo hemos estado comentando hoy en el debate, venía avisándose en estos informes globales desde hace años. No se llamaba COVID, pero venían diciendo, ojo, que puede haber amenazas biológicas. Y más ahora que nos movemos de manera tan rápida, por suerte, pero por desgracia, para propagar estas amenazas. Y, y aquí estaban. O sea, no sabíamos que se llamaba todavía COVID, pero ya habíamos tenido algunos anteriores, como la gripe aviar y otras. Para que si les ha gustado también estos riesgos globales puedan tener las referencias, aquí les dejo, bueno, las tienen en inglés o les dejo unos resúmenes en español, en castellano, como quieran que le llamemos, pues con Mar suele ser la que los publica de los primeros y le dejo aquí los enlaces. También, igual que hemos hablado del compliance, que va a ser la semana que viene, les invito a que visiten, ya que ALDE tenemos tantos grandísimos y grandísimas alumnas que están muy metidos en el sector de riesgos o el profesorado, etcétera, pues hicimos una primera encuesta de riesgos en español y recoge la opinión de todos esos profesionales de la gestión o los interesados en esa materia sobre el impacto del COVID, por ejemplo, a nivel empresarial, financiero, profesional, y les dejo también el enlace para que puedan verlo. También saben que estamos publicando mucho en Instagram últimamente. Les invito a que accedan a nuestra página de Instagram y verán ahí pues, entrevistas que me han hecho a mí y a otros profesores sobre algunos de estos temas o los riesgos financieros, más temas de riesgos. Vamos al final a terminar con las conclusiones y les comparto alguna bibliografía y pasamos a preguntas. Como conclusión, la clasificación de riesgos de los distintos negocios es una herramienta muy interesante que nos va a dar un abanico, bueno, no sé si en sus países se llama así, pero es como un amplio espectro de qué posibilidades tenemos, o sea, y además qué riesgos tenemos y nos va a facilitar su agrupación y la ordenación, que es para lo que sirve una clasificación y para tenerlos en cuenta. Por eso, nos servirán de cara a una correcta identificación, una posterior evaluación, una gestión adecuada de los riesgos y, por último, haremos un seguimiento y un control, más las medidas de mitigación si podemos, el tratamiento, etcétera. Y me preguntarán, ¿cuál es la mejor clasificación? ¿La interno, externo? ¿La de grupos de pertenencia de esa naturaleza? Pues la mejor clasificación va a ser sin duda siempre la que más se adapte a nuestras necesidades. Pero lo importante es que con todos los que hemos visto, y como dice George Steiner, pues lo que no se nombra no existe. E igual, pues estamos pensando solo en los riesgos financieros y nos olvidábamos de los reputacionales. Pues al pasar por todas estas clasificaciones también a veces nos abre la mente y clasificamos y tenemos en cuenta en nuestras matrices de riesgos que nos ayudan a identificar pues más riesgos. Espero que les haya servido y les sea bastante útil esta identificación de tantos riesgos o esta clasificación, mejor dicho, para que las tengan en cuenta. Y antes de irnos a preguntas, quería compartirles estos libros que suelen ser referencias, como por ejemplo el de la gerencia de riesgos o los nuevos enfoques para viejos riesgos financieros, si nos especializamos en eso. O este es súper importante, para mí es un libro base de referencia para estas clasificaciones, como es la gestión de riesgos en la empresa internacional, de Felipe Núñez de Dios. O la ética y los controles de la empresa, que son también muy interesantes, del Banco de España. Y luego, si quieren especializarse o consultar más o les ha gustado alguno de los riesgos, bueno, no sé si gustar, pero los riesgos no sé si nos gustan, pero les gusta conocerlos, pues en riesgos estratégicos pueden consultar, por ejemplo, a Deloitte o a JP Morgan en Argentina, que tiene unos enlaces interesantes,
O riesgos medioambientales, tendríamos este artículo. Los riesgos de transferencia pueden consultar a Standard & Poor's, que hemos hablado de ellos. O, por ejemplo, si estamos en el sector bancario y además estos bancos tienen unos informes muy interesantes de riesgos y parece que mucha transparencia, pues nos vamos al Banco de Santander, a sus informes de riesgos anuales o al BBVA, por ejemplo, o los de sus países. O riesgos y proyectos de inversiones, le dejo aquí algunos enlaces, o en riesgos extraordinarios y todo lo que hemos comentado de los consorcios de seguros. Como les prometí también, si quieren, y esto lo he compartido con alumnas y con alumnos míos, si quieren profundizar en riesgos, tenemos pues webinars especializadas estupendas de mi compañero Enrique Serrano en identificación de riesgos o de mi compañera María Barranco para matrices con ejemplos. O hice una específica de riesgos financieros donde profundizamos un poquito más centrándonos en esta familia. Y también hace bien poco subimos la valoración y tratamiento de riesgos que ya he compartido con mi equipo y con mi alumnado. Como les prometí, si también quieren otras de liderazgo, pues hemos hecho, y muchos de ustedes llevan equipos, pues he compartido coaching, que también soy coach, como saben, para motivar equipos, el liderazgo desde la inteligencia emocional, que importante, liderar en teletrabajo, ahora que estamos medio, o hace poco, pues a finales de agosto, realicé el vuelto al trabajo presencial, qué ventajas tiene unos, qué ventajas tienen otros, otro tipo de o sea, teletrabajo presencial y así puedan coger las ventajas de uno y otro. Y en finanzas, pues análisis financiero, control de gestión o tipos de presupuestos si son usuarias y están interesados o gestionan riesgos así financieros si quieren profundizar en este campo. Antes de pasar a las preguntas, les quería recomendar que sigamos en contacto por LinkedIn si quieren, buscándome en Cristina Fernández Crespo y ahí pues nos uniremos y seremos contacto. O si no da tiempo, pues nuestros alumnos y alumnas me puedan preguntar por nuestros chats habituales o mandarle un mail o mandar un mail a la escuela y estoy leyendo ya sus comentarios. Sí, vamos a compartir el material vía YouTube, Sergi Roberto. Gracias por vía YouTube. Lo tendréis, pues no sé, mañana pasado, dejar un par de días para que el equipo de ALDE pueda subirlo y ahí lo tendréis para darle al like, todo lo que queráis, o hacer comentarios o lo que queráis. Dice Julio, muchas gracias por el valioso webinar de riesgo. No, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí hoy, para mí en esta tarde de otoño madrileño y para vosotros desde vuestras partes del mundo, que es emocionante. Dicen excelente ponencia. Marlene, por aquí reconozco a algunos de mis alumnos actuales de este curso y mira, me están haciendo, así me dice y Benia, que compartamos la presentación, no os preocupéis. O sea, lo que vamos a comportar es el YouTube, ¿vale? Porque es la política de empresa. Gracias por compartir las enseñanzas. Dios les bendiga y les guarde. Pues lo mismo para ti, Fanny María, y para todos los demás, porque gracias a que estáis aquí yo puedo hacer este trabajo que me gusta tanto de enseñanza. Bueno, excelentes mis alumnos y vosotras. Gracias por compartir tus experiencias de ALDE y la información adicional, pues me alegro. Calderón, que así dice. Por aquí veo a Nelly Rodríguez también. Sobre el riesgo, ¿qué podría decirnos sobre el riesgo de liquidez? Pues muy interesante lo que hemos visto. O sea, el de crédito sería el de cobro y el de liquidez. Pues mira, como además mi expertise también es financiero y más en estos tiempos, primero, a nivel de gobiernos que tendrían que abrir las fuentes de financiación y ha habido muchos gobiernos que lo han hecho. Me contabais algunos casos también en Latinoamérica. Facilitar créditos, aquí les llamamos los créditos ICO para las empresas, y más en estos tiempos que ha habido problemas con el COVID, o que los bancos también, y se llevarán luego un montón de clientes. Y luego nosotros a nivel interno, vigilar nuestro fondo de maniobra. Si queréis, podéis ver las presentaciones de análisis financiero que dejo muchas pistas. Bueno, gracias a vosotros. Un saludo muy especial y un abrazo enorme a mis alumnos por aquí. Hombre, veo unos nombres muy conocidos porque os estoy leyendo en los debates y en EALDE siempre profundizamos sobre esto. Bueno, saludos a Perú, a Costa Rica, a México, a Guatemala, a República Dominicana, a España,
No sé si seréis desde Madrid o otras ciudades, a Uruguay, Argentina, al resto de países. Y voy a ver que había otra pregunta, Honduras, por supuesto. Encantada de compartirlo con vosotros y además con mis alumnos, pues nos acercamos en directo, que siempre es una maravilla. ¿Por qué tipos de riesgos comenzar? Me pregunta Fernando Romero. No sé si él era el que era de España o no. Pues Fernando, después de conocer todos los que hay, vamos a hacer un proceso de identificación, que es la otra webinar que os he dejado, y entonces podremos utilizar según nuestra empresa, nuestro sector, podremos utilizar una matriz de riesgos, que es una herramienta súper útil, y lo importante es los que sean más relevantes para nuestra empresa. Pero a mí lo que me gusta en esas matrices, yo identifico de las distintas familias y de los distintos departamentos y ya pondré yo su probabilidad y su impacto. Pero a mí me gusta pasar por todas las familias. Entonces, los estratégicos, claro que son importantes, operativos, bueno, pero a ver nuestra empresa cuáles tiene, ¿no? Entonces no hay mejores ni peores, esa es una de las conclusiones que quería que sacarais de aquí. Que son los que estén adaptados a nuestra empresa y espero que incluso pues los alumnos que ya llevamos 3 semanas juntos en estas clases de identificación de conceptos y todo, pues hayáis visto y ampliado vuestros conocimientos también con esta webinar. Creo que había otra pregunta por aquí y creo que lo tenemos que dejar. Y, a ver, ¿cómo afecta la reputación de los directivos en el riesgo reputacional de las empresas? Claro, es que empezamos por ahí. Los casos, gracias por la pregunta. Los casos, Arnaldo Fernández, mira, parecemos parientes, yo también soy Cristina Fernández. Los riesgos reputacionales, claro, no sé si sale mucho peor para la empresa, porque estos casos que os decía eran en petroleras, que me acuerdo perfectamente, y en alguna de esas empresas trabajé yo. Acordaban precios, por ejemplo, en la gasolina. No sé si os sonará en vuestros países también. Entonces, muchas veces son esos directivos los que los han estado acordando. O a veces, Arnaldo es un trabajador que va a una reunión o una asociación de los petroleros o de los productores de algún material, del ladrillo, y en una conversación así como que no quiere la cosa, se pone, bueno, ¿y tú qué precio vas a subir? ¿Un 10%? Pues eso, ¿de eso es directivo o es un empleado? Para eso todos nos tenemos que formar. Y luego en algún caso, pues dependerá si luego la empresa demanda a ese empleado o si afecta a las responsabilidades individuales penales de ese directivo o empleado, ¿vale? Por ejemplo, en los de los accidentes. En accidentes muchas veces van los propios directivos como imputados, así que tengamos cuidado, que identifiquémoslo y luego ya veremos el tratamiento. Francisco, y ya con esta terminamos y así le dejo a mi compañero porque se tiene que ir a otra webinar y hacer las pruebas y todo para que también tengan el sonido y todo excelente como esta. Y si ustedes son alumnos o alumnas míos o de mi compañero, pues nos las hagan estas preguntas en el foro o que nos lleguen a través de los mails de ALDE, ¿ok? A ver, para evaluar si es bueno tener en cuenta los factores cuantitativos o todos. Todos. Cuanto más amplio sea nuestro análisis y más cosas tengamos en cuenta, Francisco, pues mejor serán nuestras identificaciones. ¿Y cómo evaluar los impactos? Pues os he dejado esas otras webinars sobre valoración que seguro que encontráis interesantes. Ya sabéis, si os gusta, darle al like y parezco una youtuber. Quería daros las gracias una vez más por toda vuestra asistencia, que pues en torno a 300 personas en directo y luego los que veréis las webinars. Gracias a los alumnos y alumnas que están como locos para responder en los debates y la semana que viene hacer los casos prácticos y a los que casi no iban a poder, pero finalmente habéis asistido. Así que muchísimas gracias. He reconocido muchos nombres. Gracias por venir también en directo. Y hasta la próxima webinar o la próxima clase en el caso de mi alumnado. Gracias por estar aquí. Un abrazo grande. Adiós.